Una niebla espesa se desliza sobre las aguas del Niemen. Huele a tierra húmeda, a alquitrán y a sudor de caballo. Los ejes de miles de carretas chirrían en la distancia. El acero frío resuena. Europa contiene el aliento. No es simplemente el inicio de una invasión. Es la anatomía de un colosal suicidio logístico. ¿Se han preguntado alguna vez cómo se puede perder una guerra incluso antes del primer disparo? ¿Cómo es posible reunir al ejército más grande de la historia solo para que termine devorándose a sí mismo? La paradoja de 1812 es que la maquinaria bélica más letal de Europa no fue consumida tanto por el plomo enemigo, sino por su propia arrogancia. La guerra aquí no es un choque entre dos ejércitos, es el choque de un ego sin límites contra un espacio infinito. El sol hiere la vista sin piedad. Las charreteras doradas ciegan a los oficiales del Estado Mayor. El emperador permanece de pie sobre la colina. Ha subyugado a Europa. Desde Madrid hasta Varsovia, los monarcas han inclinado la cabeza ante él. Ahora tiene ante sí un objetivo nuevo y definitivo. Reúne a una hueste sin precedentes, 685.000 hombres. Infantería alemana, lanceros polacos, la Guardia Imperial francesa. Una marcha triunfal directo al abismo. El plan parece impecable en su exceso de confianza. Un avance relámpago, aplastar al enemigo, poner a Alejandro I de rodillas en pocas semanas. La diplomacia de los cañones y las bayonetas, pero los mapas del Estado Mayor mienten desesperadamente. El papel soporta las flechas rojas de las ofensivas, el terreno salvaje y sin caminos del este, no. Los estrategas de gabinete demuestran una ignorancia total de los factores fatales. Desestiman con soberbia las advertencias históricas. Cierran los ojos ante la catastrófica falta de recursos en el este indómito. El brillo de los uniformes nuevos ciega a los mandos. ¿Para qué pensar en caminos llenos de fango si siempre hemos vencido? La apoteosis de la arrogancia engendra la sordera del triunfador. Las voces del pasado suenan como una sentencia seca en una sala de tribunal vacía. Como escribió un contemporáneo de aquellos eventos, el general Armand de Caulaincourt. Le supliqué que no fuera. Le dije que el clima y el vacío nos destruirían. Pero sus palabras se ahogaban en el rugido de la multitud que vitoreaba. Las palabras del comandante decían así: «Voy a aplastar a este imperio asiático. En 2 meses me suplicarán la paz». Una fe ciega en su propia excepcionalidad. ¿Qué sentirías tú al encontrarte en esta columna infinita de condenados? Imagínate en el lugar de un joven infante bávaro. Es temprano por la mañana. El lodo pegajoso ya se filtra bajo tus pesadas botas. El paño tosco del uniforme te roza el cuello sudado hasta sacarte sangre. Las manos te tiemblan por el peso del mosquete. Las correas de la mochila se clavan en tus hombros. Crees en la infalibilidad del genio sobre el caballo blanco. Estás seguro de que muy pronto estarás bebiendo vino en la capital conquistada. No sabes que tu cadáver será solo un escalón anónimo en un martirologio monstruoso. Tu vida y tus esperanzas son simplemente una estadística burocrática. El precio que se pagó por la ambición fue atroz. Los engranajes de madera de la guerra ya han comenzado su carrera sangrienta y sin sentido. Cientos de miles de hombres marchan para conquistar el horizonte. El polvo se eleva hasta el cielo, asfixiando los pulmones. Columnas interminables de artillería. Miles de furgones con provisiones que se quedarán atascados a la primera lluvia seria. Arrastran consigo carruajes lujosos, vestuarios de teatro para las actuaciones triunfales, vajillas de porcelana de gala. Una grandeza pomposa. El emperador cree sinceramente que él dirige la historia misma. No entiende que la historia ya le ha dictado una sentencia en rebeldía. El redoble de los tambores golpea los nervios. Un paso marcado. La tierra tiembla bajo el peso de cientos de miles de botas. El ejército, como una plaga de langostas, se prepara para devorar todo a su paso. Pero en los estados mayores se niegan tercamente a reconocer las matemáticas, y las matemáticas son despiadadas. Los caballos exigen diariamente miles de toneladas de avena. Los soldados exigen cientos de toneladas de pan. Para alimentar a semejante masa colosal de gente en una tierra donde no hay caminos, se necesita una logística milagrosa. No existe. Solo hay órdenes escritas con arrogancia en fino papel francés. El cinismo burocrático mata con más seguridad que la bayoneta.
¿Podrías mantener la lealtad a un gobernante cuya soberbia condenó a 500.000 de personas a una muerte lenta lejos de casa? En las orillas del río que acaban de cruzar ya empiezan a acumularse los primeros rezagados. Aquellos que no aguantaron el ritmo frenético. Las primeras grietas microscópicas en la fachada del imperio invencible. Los informes de los intendentes terminan en los botes de basura. Es una marcha de muertos vivientes, vestidos de oro y plumas. El triunfador se ha quedado sordo por sus propias victorias. Cree que su voluntad de hierro es capaz de curvar el espacio y anular el hambre. Dicta el destino de naciones enteras sentado en una lujosa tienda de campaña. Pero la naturaleza no firma capitulaciones. Cada decisión está empapada del veneno del poder absoluto. Los errores del líder se multiplican con cada milla recorrida. Las órdenes se contradicen entre sí. La vanguardia se aleja demasiado de las bases de suministro. Los convoyes se quedan irremediablemente atrás. Unos construyeron muros para contener a la muerte, otros forjaron espadas para traerla, pero todo resultó impotente ante la geografía y el egoísmo. Nadie hace preguntas innecesarias. Los engranajes de la máquina militar chirrían, triturando destinos humanos. Marchan para dejar sus huesos en una tierra ajena y fría. Marchan porque un solo hombre decidió rediseñar el mapa del mundo. Y ese hombre ahora contempla horizontes vacíos. Piensa que son los horizontes de su nuevo imperio. No sabe que está mirando hacia una trampa inmensa. Y mientras en la alta orilla del Niemen se asentaba el polvo de las botas de gala de la guardia, en lo profundo del continente ya se agrupaban nubarrones negros y pesados, listos para convertir esos caminos polvorientos en una tumba pegajosa. Mientras en la alta orilla del Niemen terminaba de asentarse el polvo de las botas de gala de la guardia, en lo profundo del continente los cielos se abrieron. La grandiosa invasión se asfixió en su propia masa, incluso antes de los primeros disparos. Lluvia. Un golpeteo incesante y sordo de agua helada sobre la piel. Los caminos desaparecieron en cuestión de horas. La tierra se convirtió en una boca abismal que masticaba. El gran ejército se empantanó. Las ruedas de los cañones pesados se hunden en el lodo hasta los ejes. Los caballos se rompen los tendones, caen por decenas, por cientos, por miles. Los abandonan ahí mismo, en el surco profundo del camino. Tras 10 días de silencio desde el inicio de la marcha, el aire se llena del hedor nauseabundo de la descomposición. La carne podrida se mezcla con el lodo viscoso. La brillante logística de los mandos franceses se estrella contra la cruda realidad del terreno intransitable de Europa del Este. Los convoyes con provisiones se han quedado atrás sin remedio. Están atrapados en un lodazal impracticable a decenas de millas de distancia. El plan del golpe relámpago comienza a pudrirse en vida. ¿Qué harías tú si te quitaran la comida, el agua y la esperanza, obligándote a marchar hacia ninguna parte? Imagínate en el lugar de un médico recluta de un regimiento. Los dedos se te entumecen por la humedad infinita. El olor a pus y a cuerpos sucios te carcome los ojos. En tu carreta chirriante no hay vendajes, no hay quina, solo agua sucia de un charco del camino. Miras la hilera interminable de hombres que caen muertos sin una sola herida. Comprendes que este es el fin. Nadie vendrá a ayudar. Los soldados beben de las zanjas donde fluyen los desperdicios de las columnas que pasaron antes. Es un error fatal. Tifus, cólera, disentería. Las enfermedades devoran al ejército metódica y despiadadamente, bajo el calor infernal del verano, que de repente reemplaza a las lluvias torrenciales. El enemigo invisible mata con mucha más eficacia que la metralla. El mecanismo burocrático falla. Los informes de los intendentes ocultan cínicamente la verdad al alto mando. Cada trago de agua contaminada se convierte en una sentencia. La matemática de las muertes asusta más que el combate más feroz. En los primeros 60 días de camino, sin haber encontrado una resistencia seria, el emperador pierde a más de 130.000 hombres. 130.000 vidas simplemente arrastradas por las alcantarillas de la historia. Los rezagados desertan por batallones enteros. Se agrupan en bandas salvajes. Saquean las aldeas cercanas. Dejan cenizas a su paso. El orden se derrumba ante los ojos de todos. La disciplina se derrite bajo el sol abrasador. El lodo se seca, convirtiéndose en baches de piedra que rompen las patas de los caballos sobrevivientes. Como escribió un oficial del servicio de intendencia de la época, nuestro ejército dejaba tras de sí un rastro de cadáveres,
como una bestia herida que se desangra. El hedor es tal que la vanguardia encuentra el camino hacia el este sin error, siguiendo el rastro de los muertos dejados por las unidades de cobertura. Ya no es el orgulloso ejército de los conquistadores de Europa. Es una masa colosal de vagabundos armados. Pero los mandos callan. Las órdenes siguen siendo igual de exigentes. Adelante, siempre adelante. El emperador se niega a creer lo que está pasando. Su ego inflado no puede admitir la derrota ante los microbios y la falta de caminos. Exige frenéticamente una batalla campal. Ansía la sangre del enemigo, ignorando con soberbia cómo su propio ejército supura pus. La ilusión de control es la enfermedad más terrible e incurable de los dictadores. Unos dibujaban hermosas flechas rojas en los mapas, otros bebían ávidamente de pozos envenenados, pero todo resultó impotente ante la cruda verdad de la logística. ¿Podrías mantener la cordura cuando tus camaradas se vuelven locos por la fiebre y la sed? El calor aumenta cada día. El aire zumba por las pesadas moscas. Estas cubren los rostros de los vivos, que ya no se distinguen de los muertos. El precio del poder absoluto se mide ahora no en llaves de ciudades conquistadas, sino en la cantidad de cadáveres a los lados del camino. La catástrofe estaba grabada en el mismo ADN de esta aventura. Es imposible alimentar a una horda de langostas en un páramo. Es imposible mantener el orden cuando el instinto primitivo de supervivencia se impone sobre el juramento militar. La aplanadora de acero de la maquinaria militar francesa se oxida inexorablemente desde dentro. Las palabras de uno de los mariscales del imperio sonaban en aquellos días como una sentencia seca. Estamos perdiendo soldados más rápido que en la carnicería más grande, y el enemigo sigue sin aparecer. Paradoja de la historia. El ejército más grande del mundo se destruye a sí mismo metódicamente. Estaban acostumbrados a conquistar la Europa civilizada, pero resultaron absolutamente impotentes ante el espacio infinito y su propio organismo. Los carniceros con charreteras de general siguen arreando a hombres agotados cada vez más lejos, hacia lo desconocido. De repente, el horizonte despejado se cubre de un humo denso. Y no es el humo pacífico de las hogueras de un campamento. Es el olor acre a quemado que trae el viento seco y caliente del este. El gran ejército extiende sus manos esqueléticas hacia la presa, esperando encontrar provisiones y descanso, pero solo atrapa el vacío. Mientras los soldados se asfixiaban por el tifus y la sed entre caballos podridos, en el horizonte ya se encendía el resplandor de una táctica nueva y despiadada. El resplandor crecía. Devoraba con avidez el cielo sobre las ciudades abandonadas. Las vanguardias francesas entraban rugiendo en aldeas vacías. Esperaban desesperadamente encontrar pan, encontrar agua limpia, encontrar algo vivo. Solo encontraban brasas humeantes. La ceniza negra crujía bajo las botas. El agua de los pozos apestaba a carroña. Allí flotaban cadáveres de perros en descomposición. Un vacío feroz recibía a los conquistadores. Los generales rusos tomaron una decisión cruel. Arrastraban fríamente al ejército más grande de Europa hacia lo profundo de un páramo sin fin. Convirtieron a su propio país en el arma de desgaste perfecta. Nada de batallas campales. Nada de hermosas cargas de caballería al son de fanfarrias. Solo la estrategia de la guerra escita. Tierra quemada. El emperador esperaba un torneo de caballeros. Le tendieron una agotadora pelea contra las sombras. La enorme maquinaria militar golpeaba el aire en vano. Los soldados ganaban pequeñas escaramuzas, pero eso no significaba absolutamente nada. Las victorias resultaron ser cáscaras vacías. Los franceses perseguían fantasmas entre maldiciones. Tras un mes de persecución extenuante, el ejército empezó a comerse a sus propios caballos. La caballería de élite se convertía en infantería coja. Las palabras de un oficial de intendencia francés sonaban entonces como la voz de la razón en un manicomio. Vencemos cada día, pero nuestro ejército se desvanece. Los rusos solo nos dejan cenizas y una muerte lenta. Las órdenes del alto mando volaban al vacío. Los generales suplicaban en voz baja que se detuvieran. Napoleón arreaba a las tropas hacia adelante ciegamente. Se negaba tercamente a creer lo que veían sus ojos. Imagínate como un corazero exhausto de un destacamento de avanzada. Tus labios están agrietados con llagas profundas. La pesada coraza de acero oprime tu pecho fatigado como un hierro al rojo vivo.
Debería protegerte de las balas, ahora simplemente te mata con su peso. Te lanzas de carrera hacia el pozo de una aldea con la esperanza de dar un trago. Miras hacia el agujero oscuro. Un olor dulzón y nauseabundo a putrefacción te golpea la nariz. No hay agua. La muerte te mira desde el charco envenenado con ojos ajenos y muertos. Te das la vuelta bruscamente ante un grito. Del bosque vecino sale disparada una centena de cosacos con alaridos. Un golpe corto de lanza. Tu camarada cae con la garganta atravesada. Un segundo después, los atacantes se disuelven en la niebla de la mañana. Los dejan a solas con un pánico salvaje. El pánico engendra inmediatamente el caos. El caos genera una deserción masiva. Los soldados se internan por miles en los bosques buscando comida. Desaparecen allí para siempre. Son asesinados metódica y silenciosamente con horcas y hachas por campesinos enfurecidos. Ha comenzado la guerra popular. Una carnicería implacable sin reglas ni honor. ¿Qué sentirías si cada paso que das hacia adelante solo te acercara a una muerte inevitable? ¿Podrías perdonar a un enemigo que destruye su propia patria para alcanzar la victoria? El emperador creía sinceramente que estaba luchando contra un ejército vivo. Se equivocaba fatalmente. Estaba luchando contra el espacio mismo. Unos construían planes grandiosos de conquista, otros quemaban silenciosamente sus casas hasta los cimientos para que el enemigo se atragantara con las cenizas. En este juego de desgaste, la táctica genial resultó absolutamente impotente ante la terquedad fanática. Mientras en los salones de París los aristócratas brindaban por los nuevos éxitos de la corona, en el este el ejército se hundía lentamente en la locura. Los campos quemados se extendían por cientos de millas. El vacío que volvía loco a cualquiera pesaba sobre la psique. La ceniza gris se asentaba en una capa gruesa sobre las charreteras, alguna vez doradas de los mariscales. Miraban durante horas a través de binoculares caros. El horizonte permanecía vacío, humo y silencio. De repente, el reconocimiento trae una noticia alentadora. Se ha detectado una gran concentración de tropas rusas. El enemigo finalmente se ha detenido. La orden de ofensiva suena para los soldados agotados como la liberación de una tortura infinita. Las tropas se forman frenéticamente en orden de combate. Gastan sus últimas pizcas de fuerza en una maniobra compleja. Despliegan la inamovible artillería pesada. Pasan todo el día en los preparativos. Por la mañana, con un grito furioso, se lanzan al ataque a la bayoneta. Y capturan posiciones absolutamente vacías. Los rusos se retiraron sigilosamente bajo el amparo de la noche. Otra vez. Otra burla insultante. La desesperación del ejército alcanza un límite crítico. Los soldados caen sobre la tierra quemada y aúllan de impotencia. La logística francesa está definitivamente muerta. Los comandantes caen en una apatía profunda. Y el generalísimo sigue jugando a ser Dios. Está tercamente convencido de que los bárbaros tarde o temprano se quebrarán. Está seguro de que aceptarán el combate. Y resulta tener razón. Aceptarán el combate. Al final de un verano caluroso, cuando el sol ha calcinado los últimos restos de la razón, la tierra bajo los pies empieza a temblar. Un rugido sordo se extiende por la llanura. Adelante, tras unas colinas bajas, crecían rápidamente imponentes fortificaciones de tierra, listas para convertir a cientos de miles de personas vivas en polvo sangriento. La tierra se sacude por un golpe monstruoso. El rugido de 400 cañones a la vez desgarra los tímpanos. El aire se espesa con el humo acre de la pólvora. Respirar se vuelve físicamente doloroso. Comienza Borodino. Esto ya no es una batalla de maniobras y estrategias elegantes. Es una carnicería industrial pura y sin matices. El emperador desesperado lanza a sus legiones agotadas y harapientas contra los reductos de tierra rusos. Los franceses ansiaron una batalla campal durante largas semanas de verano. La obtuvieron. Y al instante se convirtió en la picadora de carne más grande del siglo XIX. Cientos de miles de hombres convergen en un estrecho pedazo de campo arado. La artillería dispara a quemarropa sin detenerse. Las balas de cañón de hierro atraviesan las densas formaciones de infantería de lado a lado. Filas enteras desaparecen en un instante, pero desde atrás, nuevas filas empujan ciegamente. Nadie retrocede. El redoble de los tambores arrea a los condenados hacia adelante. La táctica ha sido olvidada por completo. Las geniales maniobras envolventes se quedaron en los limpios mapas del Estado Mayor.
Aquí reina solo una crueldad estúpida y directa. Los ataques a la bayoneta rompen contra las fortificaciones ola tras ola. Se ahogan, retroceden, dejan tras de sí muros de cadáveres y tercamente, con resignación, vuelven a la carga. Las palabras del comandante en jefe del ejército francés sonaron más tarde como un epitafio seco a su propio genio estratégico. De todas mis batallas, la más terrible es la que di ante Moscú. Los franceses se mostraron en ella dignos de alcanzar la victoria, y los rusos se ganaron el derecho a ser invencibles. Una fachada hermosa y patética. Detrás de ella se esconde la pesadilla helada de un sinsentido táctico absoluto. Imagínate como un artillero anónimo en el centro mismo de este infierno. Tu rostro está ennegrecido por el hollín de la pólvora. Tus dedos están en carne viva por las cuerdas toscas. El estruendo continuo y ensordecedor te ha dejado sordo hace tiempo. Actúas como un muñeco de cuerda descompuesto. Cargar, apuntar, fuego, retroceso. A tu lado con un golpe seco cae tu comandante, pero no tienes derecho ni siquiera a mirar atrás. Debes continuar. La multitud detrás empuja tu pieza de artillería directo hacia un muro de plomo volante. Bajo tus botas chapotea un lodo resbaladizo y sospechosamente cálido. Y definitivamente no es agua de lluvia. No sientes ni odio hacia el enemigo lejano, ni amor por la patria distante. Solo un miedo animal, salvaje y paralizante. Eres simplemente un engranaje sin voluntad en una colosal máquina de destrucción. Una máquina que se ha vuelto loca y que ahora se tritura a sí misma con un crujido. ¿Qué sentirías al encontrarte rodeado de cadáveres que te llegan a las rodillas, aquellos con quienes apenas ayer compartías el último trozo de pan duro? ¿Podrías mantener la cordura contemplando este campo donde la muerte triunfa? En un solo y breve día de feroces ataques frontales y fuego de artillería, ambos bandos pierden a más de 70.000 hombres. 70.000 vidas reducidas a un polvo sangriento por unos cuantos cientos de metros de tierra calcinada. La aterradora matemática de la ambición. Montañas de cuerpos mutilados bloquean los arroyos. La caballería, físicamente, no puede cargar. Los caballos se encabritan presas del pánico, negándose a galopar sobre un manto ininterrumpido de cadáveres. Tras 15 horas de carnicería incesante, llega el punto culminante. Los franceses, a costa de sacrificios inauditos y catastróficos, toman las fortificaciones principales. Los terraplenes están teñidos de rojo. Parecería que el triunfo está al alcance de la mano, la victoria tan esperada y sufrida. El alto mando celebra. El emperador aguarda a los mensajeros con la bandera blanca de capitulación. Pero, a través del denso humo que se disipa, ve una imagen aterradora que desgarra la psique. No hay pánico, no hay huida. El ejército ruso no ha sido doblegado. Retrocede lentamente, en formación perfecta, hacia nuevas posiciones. Se desangra, está críticamente agotado, pero mantiene una disciplina de hierro. La vanguardia enemiga se eriza de bayonetas, lista para un nuevo combate. El éxito táctico de los franceses resulta ser un espejismo absoluto, burlonamente vacío. Una victoria pírrica. Napoleón contempla atónito las montañas de cadáveres de su caballería pesada de élite. Comprende que ha perdido esta campaña, incluso habiendo ocupado formalmente el campo de batalla. Unos arrojaban fríamente a los hombres a las fauces de los cañones por una gloria efímera. Otros abonaban la tierra con sus cuerpos por pura terquedad. Pero todo resultó inútil ante el hecho crudo. Esta victoria costó mucho más que cualquier derrota. El emperador no se atreve a lanzar al combate su última reserva, su vieja guardia. La preserva. Tiene miedo. Por primera vez en toda su triunfal carrera, experimenta un terror gélido ante la inquebrantabilidad del enemigo. Por la noche, sobre el campo surcado por los cañonazos, cae un silencio siniestro y pesado. Solo se escuchan los lamentos incesantes de decenas de miles de heridos abandonados. La sanidad militar es impotente. No hay quien los salve. No hay vendas limpias, ni cirujanos, ni compasión. Se congelarán lentamente en el lodo otoñal hasta la mañana. Y al amanecer, las tropas rusas levantarán sus posiciones en silencio y se marcharán más al este. El camino está abierto. El objetivo está aterradoramente cerca. El gran ejército, convertido en un inválido sangrante que apenas respira,
Se levanta con dificultad y se arrastra detrás. Se arrastra hacia donde las cúpulas doradas ya brillan en el horizonte. Los franceses agotados ansían el triunfo, cuarteles cálidos y un largo descanso. Creen ingenuamente que la guerra ha terminado. No sospechan que lo que les espera es una capital muerta. Las cúpulas doradas de la capital muerta atraen como un espejismo de salvación. El gran ejército sube pesadamente al monte Poklonaya. El emperador se pone su uniforme de gala. Se queda inmóvil en la silla para la posteridad. Espera una delegación de boyardos sumisos. Espera las llaves simbólicas de las puertas ancestrales sobre un cojín de terciopelo. Espera una humillante súplica de piedad. Pasa una hora larga y fría. El sol se inclina lentamente hacia el ocaso. Nadie viene. Solo el furioso viento otoñal levanta el polvo seco. La enorme ciudad calla. La antigua metrópoli está absolutamente vacía. 300.000 habitantes simplemente se evaporaron. El engranaje burocrático sufre un fallo crítico. Los conquistadores están acostumbrados a dictar condiciones a las autoridades vencidas. ¿A quién dictárselas aquí? ¿Al aire frío? Imagínate como un sargento de la vieja guardia. Has marchado por medio continente. Entraste triunfante en Viena. Caminaste con orgullo por Berlín. En todas partes te recibía un miedo ajeno, denso y viscoso. Miradas aterradas. Sonrisas serviles de burgueses doblegados. Ahora caminas por los callejones sinuosos de Moscú. Tus botas resuenan con eco sobre los adoquines. El sonido rebota sordamente en las altas cercas de madera. Golpea tus nervios tensos. Empujas con fuerza la pesada puerta tallada de una mansión opulenta. Entras. El olor a cera fría y polvo viejo te golpea la nariz. En la mesa se enfría una cena abandonada. En un rincón oscuro, un reloj de pie suena con fuerza. El silencio inquietante y antinatural presiona la mente más que cualquier descarga de cañón. No te sientes un triunfador. Te sientes un saqueador andrajoso en una cripta vacía. El alto mando entra en el Kremlin desierto. Comienza el reparto apresurado de los alojamientos. Los oficiales beben con avidez el vino encontrado. La tensión disminuye. La ilusión de seguridad adormece la vigilancia del mando. Pero por la noche, el horizonte sombrío estalla con una luz cegadora y feroz. Primero se torna carmesí un barrio de madera. Luego se incendia el vecino. Se levanta un viento huracanado. Para la mañana, la ciudad muerta se convierte en un océano de llamas rugiente. No es un accidente trágico. Es una sentencia despiadada y planificada. Saboteadores invisibles incendian metódicamente los edificios. Destruyen los almacenes de harina, queman el heno, destruyen la posibilidad misma de supervivencia de los ocupantes. Las bombas de incendio desaparecieron, se las llevaron antes por orden secreta. No hay con qué apagar este infierno. El calor se vuelve insoportable. Funde los marcos de plomo de los ventanales. Los muros de piedra se derrumban con un estruendo sísmico. Un humo negro y denso oculta por completo el sol. Respirar es físicamente imposible. El aire caliente quema la garganta por dentro. El ejército francés corre despavorido por los laberintos ardientes. Los caballos, aterrados, rompen sus ataduras. Corren por las calles estrechas con relinchos desgarradores. Aplastan a sus propios jinetes. Los soldados pierden rápidamente su humanidad. Sacan del fuego pesados candelabros de plata. Abandonan sus mosquetes por pieles costosas y cuadros. Se asfixian ciegamente en el humo. Mueren en masa bajo vigas en llamas que se desploman por un trozo de metal. 3/4 partes de la antigua capital se convierten en ceniza gris y humeante. La trampa perfecta se ha cerrado. ¿Qué debería hacer un estratega genial? Irse de inmediato. Abandonar el terrible páramo de cenizas. Salvar los restos del ejército. Pero el orgullo del dictador lo sujeta con más fuerza que cadenas de hierro. El emperador cae en una parálisis psicológica absoluta. Se sienta en un palacio de piedra que sobrevivió. Mira con ojos vacíos las ruinas ennegrecidas. La razón se niega a aceptar la matemática de la derrota. Napoleón escribe cartas al zar ruso. 1, 2, 3. Ofrece la paz. Suplica negociaciones con el lenguaje arrogante de un vencedor. Exige que se reconozca su éxito. La ironía de la historia alcanza su límite absoluto. El conquistador de Europa se convierte voluntariamente en rehén en una ciudad inexistente. No hay respuesta. Pasa un día.
Pasa una semana entera. El silencio mortal de los despachos de San Petersburgo mata con más seguridad que la metralla rusa. El emperador pierde 5 semanas fatales, 5 semanas de tiempo precioso e irrecuperable. El letargo burocrático paraliza al que alguna vez fue un gran ejército. Los soldados, desesperados, terminan de comerse las provisiones semipodridas. Se cosen ropas ridículas con cortinas de seda y pesadas vestiduras eclesiásticas. La disciplina se descompone definitivamente sobre las negras ruinas moscovitas. El ejército se convierte en una enorme banda de vagabundos armados hasta los dientes. ¿Podría reconocer un error catastrófico estando en la cima del poder absoluto? Él no pudo. Siguió creyendo ciegamente en su propia infalibilidad histórica. Unos convirtieron sus hogares en ceniza por la supervivencia de la nación. Otros se sentaron tercamente sobre brasas ardientes para no perder el prestigio, pero todo resultó inútil ante el tic-tac inexorable del reloj. El tiempo se convirtió en el arma principal y más despiadada del enemigo. El genio de la guerra se encerró a sí mismo en la jaula de su propia vanidad colosal. Perdió contra el vacío y el silencio. Y mientras en los patios calcinados se congelaban lentamente guardias de élite vestidos con abrigos de piel de mujer, en los caminos del sur ya resonaban las nuevas bayonetas rusas. La trampa se preparaba para cerrarse definitivamente. El giro fatal hacia la nada estaba predestinado. El giro fatal comienza con una esperanza engañosa. El gran ejército sale pesadamente del páramo moscovita. Una masa enorme de gente andrajosa se estira convulsivamente hacia el sur, hacia donde los graneros aún están llenos de grano, hacia donde los campos no han sido pisoteados por millones de botas pesadas. Parece que la salvación está increíblemente cerca. Solo hace falta un avance fulminante. Pero el ejército, antes invencible, está fatalmente lastrado por el saqueo. Las carretas se desbordan con pesados candelabros de oro y seda, cara e inútil. El tiempo precioso se ha perdido. La velocidad de maniobra se ha ido para siempre. La lucidez llega demasiado tarde. En el camino hacia la abundancia surge un pequeño pueblo de madera, Malo-Yaroslavets. En sus colinas empinadas brota de repente un muro de acero impenetrable de bayonetas rusas. El camino al sur está cerrado. La trampa se cierra con un estruendo metálico. La ciudad cambia de manos 8 veces sangrientas. Las calles estrechas se llenan rápidamente de cuerpos mutilados. Las casas de madera arden como cerillas secas desde la primera descarga de cañón. Los soldados heridos se queman vivos en los callejones angostos. Nadie pide piedad. Nadie toma prisioneros. La artillería pesada dispara metralla a quemarropa a través de las cercas en llamas. Esto ya no es una guerra de naciones civilizadas. Es una matanza primitiva de bestias desesperadas en una jaula estrecha. Las vanguardias francesas se ensañan con las ruinas humeantes. Sufren pérdidas monstruosas e irreparables. Literalmente resbalan sobre un manto de sus propios muertos. Retroceder está categóricamente prohibido. Atrás solo queda la capital muerta y una muerte segura por hambre. Adelante asoma la única y mínima oportunidad de supervivencia. La desesperación feroz empuja a hombres agotados a una muerte segura. Imagínate como un infante anónimo del contingente italiano en este infierno. Te asfixias con el humo denso y acre en una isba en llamas. Tus manos quemadas aprietan convulsivamente un mosquete ennegrecido por el hollín. En tu rostro se ha congelado hace tiempo una costra reseca de sangre ajena y ceniza gris. Escuchas un grito salvaje e inhumano tras la puerta de madera. Una fracción de segundo después, un soldado alto con uniforme de paño verde irrumpe por el umbral. Un golpe corto y pesado con la culata. Un estruendo metálico ensordecedor. Tus rodillas ceden al instante. Todo se oscurece rápidamente. No mueres aquí por un gran imperio europeo. Mueres por un trozo de pan duro que nunca llegaste a ver. Tu cuerpo, enfriándose, se convierte simplemente en un peldaño anónimo más de la vanidad ajena. La vida humana se ha devaluado por completo. El estruendo del cañoneo solo se apaga sordamente entrada la noche. La ciudad, reducida a cenizas, quedó formalmente en manos de los franceses. Pero es una victoria absolutamente vacía y burlonamente inútil. El camino al sur está bloqueado por divisiones rusas frescas. El enemigo se alza como un muro inquebrantable e insuperable.
Temprano a la mañana siguiente ocurre un evento increíble. De un matorral denso cercano, con un grito salvaje, sale de repente un destacamento volante de cosacos. Irrumpen directamente hacia el cuartel general de campaña. Casi capturan al mismísimo conquistador de Europa. La guardia personal repele el audaz ataque en el último segundo. El emperador está en un estado de shock profundo. El mayor dictador de la modernidad siente físicamente, por primera vez, el aliento gélido de la muerte inminente. El miedo animal paraliza su voluntad de hierro. Ya no es el gran estratega, es solo una víctima acorralada. ¿Qué elegirías en ese momento? ¿Abrirte paso combatiendo o huir de forma vergonzosa? El emperador convoca un consejo de guerra urgente en una isba campesina mugrienta. Los mariscales experimentados gritan hasta quedar roncos. Exigen categóricamente atacar. Comprenden perfectamente la cruel verdad. El camino de regreso significa una muerte segura y agonizante. Pero el soberano implacable se desmorona. El orgullo vanidoso cede ante el pánico primitivo. Da su orden más terrible, la más fatal: retirarse. Y no solo retirarse. El gran ejército debe dar media vuelta hacia la devastada y calcinada vieja ruta de Smolensk. Es una sentencia de muerte incondicional para cientos de miles de hombres agotados. Está firmada cínicamente con mano temblante en un trozo de papel barato. Unos iban presuntuosamente hacia adelante para conquistar el mundo. Otros, presas del pánico, dieron media vuelta para simplemente sobrevivir. Pero el azar ciego los igualó a todos sin piedad en el lodo frío del otoño. El gran ejército realiza un giro monstruoso e irreparable. Abandonan en masa a sus heridos que gimen en el cenizal humeante. Abandonan los pesados cañones de bronce. Las últimas ilusiones se disipan definitivamente. Comienza la marcha aterradora y condenada hacia un desierto creado por el hombre. Hacia donde hace tiempo no queda ni un solo techo en pie. Hacia donde los pocos pozos están contaminados con putrefacción cadavérica. Hacia donde en las cunetas se pudren caballos hinchados que cayeron en el calor del verano. El colapso logístico cierra su círculo mortal de forma impecable. El genio de la guerra, con sus propias manos, condujo a sus tropas obedientes hacia un vacío absoluto e impenetrable. Un silencio siniestro y opresivo cuelga pesadamente sobre las interminables columnas. Los soldados harapientos bajan la cabeza con resignación. Intuyen instintivamente la magnitud de la catástrofe que se avecina. Este camino de vuelta será el último para la gran mayoría. La moral está completamente destruida. La rígida disciplina militar se rompe por las costuras. Las orgullosas águilas de oro de los estandartes se han empañado para siempre. El ejército de muertos vivientes camina lenta y sumisamente sobre sus propias huellas. Los regimientos destrozados pisotean torpemente el lodo congelado de los caminos deformados, y el cielo sobre sus cabezas ya pierde rápidamente los últimos colores del otoño. El aire se vuelve cada vez más vítreo y punzante con cada hora. Del norte sopla el primer viento verdaderamente cruel. La naturaleza se prepara para abrir su capítulo más terrible y despiadado. Adelante, a los condenados les espera un abismo blanco, infinito y sin piedad. El abismo blanco devora con avidez los restos de la antigua grandeza. Llegó noviembre. Las primeras heladas golpearon de repente. Una costra de hielo encadenó la tierra devastada. La nieve cae espesa, ocultando con seguridad los cadáveres y los cañones abandonados. La temperatura cae cada noche. La naturaleza comienza su juicio implacable sobre la arrogancia humana. El viento penetrante atraviesa fácilmente el fino paño de los uniformes elegantes. Las ilusiones se derrumban definitivamente. La retirada se convierte en una pesadilla primitiva. El gran ejército deja de existir. Solo queda una multitud colosal de vagabundos armados. Caminan lentamente a través de la ventisca cegadora, dejando tras de sí un largo rastro rojo sobre la nieve virginalmente blanca. El rastro rojo se congela rápido. El hambre borra metódicamente los últimos restos de humanidad. La rígida disciplina militar muere. El instinto de supervivencia pisotea el juramento militar. Los soldados se agrupan en jaurías salvajes. Dejan de obedecer a los oficiales para siempre. Los héroes de ayer degollan fríamente sus camaradas debilitados. El precio de una vida humana cae al valor de un trozo de carne de caballo putrefacta.
por unas botas fuertes matan sin pensarlo mucho. Los caballos caídos se convierten al instante en centros de peleas feroces. Los hombres desgarran la carne cruda con manos temblorosas por el frío. La comen con avidez allí mismo, bajo el hielo. El egoísmo animal se convierte en la única ley en este interminable camino de muerte. Imagínate en el lugar de un joven tambor en este infierno helado. Tus dedos se han ennegrecido hace tiempo por la congelación severa. No sientes las piernas hasta las rodillas. Tu uniforme de gala, antes brillante, se ha convertido en una costra de hielo mugrienta. Te has envuelto la cabeza con un chal de seda femenino. No calienta en absoluto. El viento aúlla con maldad directamente en tus oídos. Tropiezas con un terrón de nieve dura. Caes pesadamente en un banco de nieve profundo. El frío encadena tu pecho al instante con tenazas de acero. Pides ayuda con voz ronca. Tus compañeros pasan de largo en silencio. Miran con codicia tus guantes de lana cálidos. Comprendes tu destino con una claridad cristalina. Solo esperan tu pronta muerte. Ya no eres un ser humano. Eres solo un botín andante para otros muertos vivientes. Tras 3 semanas de este infinito horror blanco, los restos de los cuerpos se convirtieron en una horda de sombras. La estadística de bajas diarias perdió todo sentido. Los hombres se congelan silenciosamente mientras duermen, por batallones enteros. Cada mañana, de la tierra helada solo se levanta la mitad del campamento. Los altos oficiales esconden sus rostros en costosos cuellos de piel. Viajan en carruajes cerrados, se esfuerzan diligentemente por no mirar esta pesadilla en descomposición. El aparato burocrático del mando sigue redactando cínicamente órdenes absolutamente vacías. Los papeles se congelan junto con los mensajeros muertos. Ningún decreto genial puede anular el invierno. El emperador calla sombríamente. Su brillante plan se convirtió en una maquinaria industrial de muerte, despiadada y eficaz. La maquinaria de la muerte funciona a la perfección, y pronto recibe ayudantes inesperados y extremadamente crueles. Mientras en el camino principal destrozado se congelan lentamente los restos de la guardia, en los bosques oscuros se oculta otra amenaza: los partisanos. Campesinos enfurecidos con horcas, destacamentos inalcanzables de caballería ligera, los cosacos lanzan ataques relámpago y repentinos. Salen de la espesa cortina de nieve con un aullido primitivo y aterrador. Una escaramuza corta, el tintineo del metal frío, un grito sordo. Rematan sin piedad a los rezagados congelados. Por principio no toman prisioneros en este infierno blanco. Un ataque nocturno repentino siembra un pánico absoluto y animal. La multitud enloquecida abandona sus últimas armas y corre ciegamente hacia los bancos de nieve. Allí solo encuentran una muerte segura bajo el frío voraz. Algunos se envolvían en el oro eclesiástico saqueado, buscando una salvación ilusoria contra el frío. Otros los mataban sin piedad por un par de botas de soldado hechas jirones. Pero todo resultó absolutamente inútil ante la total deshumanización. ¿Qué harían ustedes por una hora extra de vida en este maldito desierto de nieve? El horror de la supervivencia borró para siempre todos los límites morales conocidos. Los soldados que se congelaban se echaban a dormir sobre los cuerpos aún cálidos de sus camaradas moribundos. Peleaban a muerte por un lugar junto a una fogata que apenas humeaba. La gran maquinaria de conquista de Europa terminó degradándose hasta convertirse en una tribu salvaje. La cruel ironía de la historia desafiaba cualquier lógica. Los arrogantes conquistadores del mundo civilizado se transformaron en una presa miserable y sumisa para las hachas de los campesinos y el salvaje viento del norte. El salvaje viento del norte los empujaba cada vez más hacia el oeste. 685.000 personas habían cruzado la frontera con arrogancia durante el caluroso verano. Ahora, solo regresaban unas pocas decenas de miles de fantasmas enloquecidos. La desmoralización total paralizó finalmente la voluntad de resistencia. Caminaban hacia adelante con torpeza y sumisión, esperando ingenuamente encontrar la salvación tan ansiada tras el siguiente horizonte nevado. Pero el horizonte les preparaba, a sangre fría, el golpe final y más terrible de toda la campaña. La caballería de reconocimiento, diezmada por el frío, trajo noticias catastróficas al cuartel general. Adelante, el único camino estaba bloqueado por un agua negra, impetuosa y helada. La trampa mortal comenzó a cerrarse implacablemente. 3 ejércitos rusos frescos se preparaban con seguridad para borrar esos restos miserables de la faz de la tierra.
Los fantasmas llegaron a la orilla del río cuyo nombre se convertiría para siempre en sinónimo del apocalipsis absoluto: Beresina. Esta palabra quedará grabada para siempre en la memoria europea. El agua negra y veloz arrastra pesados bloques de hielo. La temperatura cae por debajo de los 20 grados bajo cero. El gran ejército está finalmente acorralado en un callejón sin salida. Por 3 flancos avanzan implacables los cuerpos rusos de refresco. El cerco es total. El único puente de salvación fue destruido hace tiempo. La trampa se cerró. En la orilla se amontona una multitud colosal y enloquecida de 80.000 personas. Sombras harapientas miran con horror el agua oscura. Atrás, la muerte inevitable por la lanza cosaca. Adelante, la muerte segura por el frío insoportable. La maquinaria burocrática del mando da su último estertor. El comandante en jefe ordena quemar los estandartes imperiales, preparándose para un cautiverio vergonzoso. La catástrofe alcanza su límite absoluto. El olor al miedo flota, pesado, sobre la nieve sucia. De repente suena una orden suicida. Los pontoneros holandeses se desnudan en silencio bajo el viento cortante, toman sus pesadas hachas. Paso a paso, descienden al frío mortal. El agua entumece los músculos al instante. Comienza la hazaña más absurda de toda esta campaña. Hombres que van voluntariamente a una muerte segura para salvar a un dictador, al mismo hombre que los llevó a este patíbulo de hielo. Clavan largos pilotes en el fondo fangoso. La corriente los derriba sin piedad. Los afilados bloques de hielo les rompen las costillas. Los ingenieros se hunden bajo el agua por decenas, en silencio. Sus lugares son ocupados de inmediato por los siguientes condenados. Trabajan en un silencio total. Solo se escucha el golpe monótono de las hachas y el fuerte crujido de la madera rompiéndose. Sientan este frío. Imagínense como un carpintero anónimo en este río negro. El agua quema la piel pálida con miles de agujas de hielo invisibles. Están con el agua hasta el pecho en el torrente impetuoso. Sus manos perdieron toda sensibilidad hace mucho tiempo. Sostienen una pesada viga de madera solo con los restos de su voluntad. Un bloque de hielo les golpea la espalda con fuerza. El aliento se les corta por un espasmo monstruoso. La conciencia se nubla lentamente. Entienden con una claridad cristalina que nunca volverán a ver las calles de su hogar. Simplemente sueltan sus dedos negros y congelados. La corriente oscura se lleva suavemente su cuerpo ligero. Su increíble hazaña quedará para siempre como una simple y seca línea en los papeles del Estado Mayor. Tras largas horas de tormento insoportable, los frágiles puentes están listos. Se balancean peligrosamente sobre el abismo negro. Y entonces, en las orillas, estalla el caos primitivo. Una masa enorme de gente se lanza al cruce. Comienza una estampida ciega y animal. El instinto de conservación desconecta instantáneamente los últimos restos de razón. Soldados sanos empujan a sangre fría al agua a los heridos que gimen. Las pesadas carretas abandonadas aplastan sin piedad a los infantes caídos. Los saqueadores arrastran con terquedad carros llenos de plata robada en Moscú, dispuestos a degollar a cualquiera por un lugar en el estrecho puente. Las pesadas ruedas rompen las tablas húmedas y frágiles. Los enormes huecos se llenan al instante con gente que grita. Amanece. En las colinas nevadas del este aparecen las baterías de artillería rusas. Suena una descarga ensordecedora. Las balas de cañón de hierro se estrellan con un aullido aterrador directamente contra la densa multitud humana. La gente en los puentes estalla en un grito salvaje. Las explosiones de metralla siembran un pánico incontrolable. Los fugitivos, en una desesperación ciega, se lanzan al río intentando en vano cruzar la corriente a nado. Se ahogan en cuestión de segundos. Sus cuerpos rígidos forman rápidamente macabros diques a lo largo de la orilla. Los que se quedaron en tierra se vuelven locos de terror. Los soldados se abren un camino sangriento a bayonetazos a través de sus propios camaradas. Los oficiales disparan a quemarropa a los desertores. El reglamento militar está definitivamente muerto. La moral humana ha sido pisoteada en el fango. Unos entregaban sus vidas sin rechistar para salvar a otros. Otros mataban a sangre fría a los débiles para su propia supervivencia, pero todo resultó inútil ante la furia de la multitud. El río cobraba con avidez su gigantesco tributo.
Cerca de 50.000 vidas se cortaron para siempre en estas orillas. El precio del cruce resultó ser verdaderamente monstruoso. De repente, los puentes sobrecargados no aguantan la tensión. Con un crujido ensordecedor, los soportes de madera se parten por la mitad. Miles de personas caen a la vez al agua helada. Un alarido de desesperación infinita ahoga el trueno de los cañones. La salvación estaba tan cerca. Ahora, en la orilla occidental, solo quedan los restos miserables y enloquecidos de lo que fue un ejército. Miran a sus camaradas muertos con ojos absolutamente vacíos. La maquinaria de guerra del conquistador de Europa se rompió definitivamente. Y entre los fantasmas sobrevivientes, envuelto en finas pieles, ya preparaba su plan rastrero, aquel que armó todo este lío sangriento. El gobernante se preparaba para dar su último golpe, el golpe de la deserción. El tintineo de los cascabeles de plata corta bruscamente el silencio gélido. Ese sonido alegre parece una burla sofisticada frente a los interminables gemidos de muerte. El emperador se envuelve bien en sus pesadas pieles de Marta. Está sentado en un trineo cerrado y cálido. El gran ejército se pudre lentamente en la nieve profunda de la orilla occidental del Berecina. Su genial creador abandona apresuradamente su propia obra maestra sangrienta. La razón oficial suena como de costumbre elevada: la salvación del Imperio francés. Los intereses del Estado exigen urgentemente su presencia personal en la capital. En realidad, es una deserción vulgar y cobarde. El comandante en jefe simplemente abandona a decenas de miles de soldados mutilados a una muerte segura. Salva su corona de oro, salva su propio pellejo. Imagínense como un viejo sargento de la campaña de Egipto. Ya no tienen la pierna derecha. El cirujano del regimiento la serruchó con una sierra desafilada y sin pizca de anestesia. Están tirados sobre paja sucia y congelada, a la orilla de un camino nevado. Su herida se ennegrece rápidamente por la gangrena. Por su lado pasan con un ligero crujido los lujosos trineos imperiales. Reconocen el familiar perfil autoritario tras el grueso vidrio empañado. Gritan con voz ronca mientras se aleja, suplicando que los lleven a casa, pero la ventana permanece cerrada herméticamente. El polvo de hielo que levantan los patines les golpea con dureza directamente en la cara. Su dios infalible se marcha a sangre fría hacia el calor. Su fe ciega muere mucho antes que su cuerpo atormentado. ¿Podrían ustedes seguir idolatrando a un líder que cambió cínicamente sus vidas por su comodidad personal? El trineo se aleja velozmente hacia el oeste, dejando atrás un paisaje apocalíptico y monstruoso. Los lisiados abandonados se congelan por miles a lo largo de los caminos helados. Los oficiales de carrera se pegan un tiro ante la negra desesperación. La administración militar se derrumba definitivamente. La orden de transferir el mando solo provoca una risa amarga e histérica. Nadie quiere dirigir a una enorme multitud de muertos armados. El ejército de los conquistadores de Europa se convierte en una manada de lobos ciegos y dispersos. Ya no representan una amenaza militar, solo quieren morir lo más lejos posible de las lanzas de los cosacos rusos. En el este se extinguían las últimas hogueras de la grandiosa invasión. En el oeste ya se encendía el incendio de una nueva guerra global. El olor a sangre fresca se esparce rápidamente por todas las capitales europeas. Los aliados que hasta ayer eran sumisos, de repente levantan la cabeza. El miedo animal al invencible corso desaparece sin dejar rastro. Los correos diplomáticos secretos revientan a los caballos de posta llevando noticias sensacionales. El principal depredador del continente está herido de muerte. Se desangra en las infinitas nieves rusas. Su ejército invencible está totalmente destruido. Su magia aterradora se ha desvanecido por completo. Los gabinetes de los monarcas zumban con avidez por la agitación nerviosa. Comienza un reparto de poder grande y extremadamente cínico. Los juramentos de lealtad eterna de ayer vuelan de inmediato a las chimeneas encendidas. Prusia se quita instantáneamente la máscara de vasallo sumiso. Sus generales negocian secreta y rápidamente con el mando ruso. Austria traiciona con frialdad a su reciente y poderoso pariente. El emperador austriaco prepara a toda prisa sus regimientos regulares para una puñalada por la espalda. Incluso la lejana y fría Suecia afila con alegría sus bayonetas de acero. Los buitres de Europa acuden ávidos al olor de la enorme carroña.
Huelen su oportunidad histórica única y se unen de inmediato en una nueva coalición. Su objetivo colectivo es claro como el cristal: despedazar a la Francia desangrada en trozos pequeños. Una catástrofe logística local desata una reacción en cadena. Comienza un cambio geopolítico global. Las conspiraciones diplomáticas se tejen activamente en cada palacio real. El aire está saturado con la anticipación de la próxima carnicería paneuropea. El gobernante regresa a París en absoluta soledad. Informa con ánimo al Senado sobre su excelente salud física. Exige histéricamente cientos de miles de nuevos reclutas. Impone con descaro nuevos y colosales impuestos. Se niega categóricamente a reconocer la verdadera magnitud de su fracaso. La maquinaria burocrática del Estado comienza a imprimir con esmero nuevos y mentirosos partes de guerra. Pero el eco sordo de los fríos rusos ya golpea con fuerza las pesadas puertas europeas. Unos creían ciegamente en su invulnerabilidad divina, otros esperaban cobardemente la debilidad del enemigo, pero todo resultó absolutamente inútil ante la dura ley del castigo. El gran titiritero cortó él mismo los hilos vitales de su grandioso imperio, dejando tras de sí solo montañas de huesos pudriéndose y la inevitabilidad absoluta de una nueva catástrofe europea, aún más terrible. La nueva catástrofe europea exigía una justificación hermosa y a gran escala. En los despachos de París nacía febrilmente el mito más grande del siglo XIX, el mito del invencible general invierno. Las imprentas vomitaban toneladas de manifiestos mentirosos día y noche. La maquinaria burocrática fabricaba con esmero una coartada conveniente para el ídolo que había sufrido un colapso demoledor. La propaganda oficial decía que al gran ejército lo había aniquilado un invierno repentino y anómalamente cruel. La naturaleza había apuñalado traicioneramente por la espalda al genial estratega. Era una mentira brillante e hipnótica que escondía con seguridad la verdadera causa de la catástrofe tras una densa cortina de nieve, protegiendo la insignificancia de las ambiciones de poder del justo odio de la multitud. Las matemáticas arrancan sin piedad esa máscara hermosa. La estadística seca revela la esencia podrida de las justificaciones imperiales. Más de 400.000 soldados quedaron tendidos para siempre en tierra extraña, mucho antes de las primeras y tímidas heladas. No los mató el viento frío del invierno, los mató a sangre fría la disentería del verano. Los devoró metódicamente el tifus del otoño. Los destruyó la falta total de pan fresco y agua limpia en las aldeas quemadas hasta los cimientos. El gran ejército se convirtió en un enorme ejército de muertos ya durante la animada marcha de verano hacia Moscú. La nieve solo cubrió misericordiosamente con un sudario blanco y uniforme las consecuencias de un colapso logístico monstruoso. El dictador se negaba categóricamente a reconocer este hecho tan simple que dolía. No lo destruyó el clima, lo destruyó su propia y ciega megalomanía. El desprendimiento total de los planes políticos de la dura realidad operativa siempre cuesta cientos de miles de vidas. El arrogante corso se creía sinceramente el amo de todo el continente. Estaba acostumbrado a mover fácilmente a sus obedientes soldaditos de plomo sobre los mapas lisos de una Europa saciada y civilizada, pero no entendió en absoluto a su nuevo enemigo. Subestimó con soberbia el espacio infinito del Este e ignoró por completo la capacidad ajena de sacrificio. Su orgullo desmedido lo obligó a cerrar los ojos ante los graneros vacíos y los pozos podridos y envenenados. Admitir sus errores fatales significaba afirmar públicamente su propia mediocridad estratégica. Era mucho más fácil y políticamente seguro culpar a las nubes mudas, al duro clima del norte y al viento frío. Un cobarde miserable en un trono de oro siempre busca culpables entre las fuerzas de la naturaleza. La ilusión de su propia grandeza exigía nuevas víctimas en el altar insaciable de la propaganda estatal. Imagínense como un granjero común 200 años después de estos terribles sucesos. Su pesado arado de hierro surca lentamente el campo primaveral cerca de la antigua Smolensk. La cuchilla choca con un chirrido contra un obstáculo duro en la tierra húmeda y viscosa. Se agachan con dificultad y sacan de la tierra mojada un trozo de metal sucio. Es un botón de cobre verdoso con el orgulloso águila imperial. Al lado, blanquea opaco un hueso humano. El fragmento del destino de alguien, olvidado hace tiempo y roto por la mitad. Sostienen en sus manos endurecidas el resultado físico directo del narcisismo ilimitado de otro. Este muchacho muerto vino aquí con armas para conquistar todo un imperio.
ahora se ha convertido solo en fertilizante gratuito para su futuro trigo. El juicio de la historia dicta su sentencia gélida y definitiva, sin discursos pomposos de abogados. Los huesos de soldados franceses, italianos y bávaros todavía se encuentran regularmente en la tierra congelada del este. Los arroyos impetuosos de la primavera los lavan con indiferencia. Salen por accidente de las profundas zanjas de construcción. Sirven como un reproche eterno y mudo para cualquier gobernante que decida jugar a ser el cruel árbitro de los destinos. La tierra infinita se tragó con avidez a una horda armada de 500.000 de conquistadores. Ni siquiera se atragantó. La pesada corona imperial resultó ser una carga mortal para una mente desconectada de la realidad. Unos construían con esmero los castillos de cristal de su superioridad absoluta, otros defendían de forma simple y extremadamente dura su derecho a la vida, pero todo resultó inútil ante el tiempo implacable. El tiempo borra los nombres ruidosos de los conquistadores altivos hasta convertirlos en el polvo gris del camino. La anatomía de este grandioso suicidio estatal es extremadamente simple e infinitamente cínica. Ningún mítico general invierno es capaz de destruir una maquinaria militar perfecta tan rápido y con tanta seguridad como lo hace la excesiva autoconfianza de su propio líder. La vanidad ciega al instante. El poder absoluto corrompe inevitable e irreversiblemente la razón. Y los espacios infinitos nunca perdonan la debilidad en el suministro. La gran ilusión de una invencibilidad total fue enterrada para siempre en fosas comunes anónimas, desde las orillas del Niemen hasta las cenizas de Maloyaroslavets. El pago por las ambiciones dictatoriales siempre se cobra con una cantidad colosal de vidas ajenas. El mito del invierno repentinamente cruel fue solo un escudo de cartón miserable para una mediocridad estratégica que se creyó un dios terrenal. Miren con atención estas cicatrices profundas cubiertas de hierba espesa en el cuerpo de la tierra. Escuchen el eco sordo y helado de millones de huesos enterrados en el fango. Y ahora respondan con la mayor honestidad posible. ¿Merece siquiera una sola gran idea geopolítica que, por ella, se conviertan cientos de miles de personas vivas en ceniza congelada y sin nombre?